Bueno, y a esta hora nos encontramos con Miguel Ángel Lotina, entrenador español que ha tenido gran paso por el fútbol asiático. Del 2017 al 2022 entrenó el Tokyo Verdy, el Cerezo Osaka, el Shimizu Spurs y el Vissel Kobe, finalmente también recordado por llevar al Celta de Vigo a la UEFA Champions League y por el campeonato, por el triunfo en la Copa del Rey con el Español hace unos años. Profe, ¿qué tal todo? ¿Cómo vamos? Bien, todo muy bien. Pues como has comentado, después de 5 años y medio en Japón, pues ahora estoy sin equipo aquí en España, tranquilo, viendo mucho fútbol, pero muy tranquilo. Bueno, profe, primero que todo, ¿cómo se da esa decisión de ir al fútbol asiático? ¿Qué le llamó la atención de ir al fútbol asiático? Bueno, mira, yo era uno de los entrenadores que más partidos tenía en la primera división española. Y todavía creo que estoy entre los 10 primeros, los 12, vamos. Pero los últimos resultados no fueron buenos. Descendí con el Deportivo de La Coruña, estuve 4 años y el último año, la última temporada descendimos. Y el año siguiente cogí el Villarreal en una situación complicada, difícil. Estuve solo 7 semanas, pero no conseguí librarlo. Y bueno, pues decidí cambiar un poco de aires, respirar un poco, porque bueno, en ese momento en España había mucha presión para los entrenadores y bueno, por eso primero fui a Qatar y después Japón, que yo tenía ganas, tenía muy buenas referencias de fútbol japonés, de la sociedad y tuve la suerte de tener una oferta y me fui para allí. ¿Y qué le llamó la atención del fútbol japonés apenas llegó, del fútbol asiático? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Primero que hay muchísimos futbolistas. Date cuenta que en Japón son 130 millones de habitantes. A pesar de que el primer deporte es el béisbol, desde hace 2, 3 años las fichas de, digamos, los jugadores, los niños federados superan los de fútbol a los del béisbol, con lo cual hay muchísimo. Luego, allí hay una cosa que en España no existe, que es la liga universitaria, que es un poco, para que me entienda la gente, un poco como el baloncesto de Estados Unidos. O sea, los chavales en la universidad, si están estudiando, tienen obligadamente que jugar con el equipo de la universidad, no pueden jugar en un equipo profesional. Con lo cual, la liga universitaria es muy fuerte. Es tan fuerte que muchas veces han llegado a semifinales o a final de la Copa jugando contra equipos de primera división de la. Entonces, ahí de los chavales de 18 a 22 años, esa liga cada año saca un montón de jugadores para primera o para segunda división. Eso es algo muy bueno, sobre todo porque es una formación integral para el jugador, no solo en la parte deportiva, sino también en la parte cognitiva. Y es algo más o menos como lo que le pasó a Kaoru Mitoma, que me imagino que usted lo vio allá en la liga japonesa, que tuvo que estudiar en la universidad y ya después sale al Brighton. Sí, sí, bueno. ¿Me has dicho de quién? ¿De Mitoma? Es- Mitoma. sí, bueno, efectivamente. Efectivamente. Bueno, Mitoma, los 2 primeros años, con 18 años, el frontal le quiso hacer profesional, él dijo que no, que pensaba que no iba a jugar, porque si deja la universidad, sí puede jugar en un equipo. A ver si me explico. Si un jugador dice yo no voy a ir a la universidad, lo voy a hacer a distancia y me quiero hacer profesional, entonces sí le aceptan que pueda jugar. ¿Me entiendes? Pero si van a la universidad no pueden jugar en un equipo de primera y de segunda. Entonces, mi toma los 2 primeros años fue a la universidad y con 20 años se hizo, 20, 21 años se hizo profesional para jugar en el Frontale. Curiosamente, mi toma yo lo ofrecí, yo hablé con 2 equipos en España, con el Getafe y con el Sevilla, que estaba en ese momento Lopetegui, que yo había entrenado con él y había sido jugador mío y tengo buena amistad. Y le llamé, digo, tenéis aquí un jugador que entraría en cualquier equipo de España. Lo que pasa que en España, eh, con los japoneses, siempre cuesta, ¿sabes? Porque el cambio de adaptación, el idioma, hay un poquito de respeto. Y entonces, generalmente, si uno se da cuenta,
casi todos los jugadores japoneses que hay en España, primero han estado en Portugal, en Bélgica, en Alemania. Directamente a los clubes españoles les cuesta, pero ese jugador, ahora me decían los dos secretarios técnicos que yo les había hablado de ese jugador hace poco que he estado con ellos y me decían claro, que están sorprendidísimos del nivel que está demostrando. Bueno, mister, ¿y qué otro jugador lo ha sorprendido? Usted ha estado más de 5 años en el fútbol japonés y ha visto jugadores como Daichi Kamada, que en estos momentos está en el Eintracht Frankfurt, como Sí, Furuhashi, que está en el Celtic, sí, como el mismo Take Kubo, que está en la Real Sociedad. sí. Bueno, Taki Kubo jugué contra él y contra Furuhashi mucho. Y Furuhashi ha entrenado conmigo, porque cuando él había jugado en el Kobe, el caso de Furuhashi, cuando nosotros llegamos allí, él jugaba en un equipo que se llamaba Gifu, en segunda división. Y para que veas cómo funciona allí, a mí me encantaba. Y en ese equipo jugaba un jugador español, Sisi, que había jugado aquí en España muchos años, y yo tenía relación con él. Y entonces un día quedamos en Tokio para cenar y le dije, oye, me gusta el jugador, el Furuhashi, el jugador. Y me dijo, muy bueno, mister, muy trabajador, muy honrado, va a llegar. Entonces yo hablé con el director técnico del Tokio Verde y le dije, oye, hay que fichar a Furuhashi. Y al de unos días me dice, es muy caro. ¿Y sabes lo que era caro? Caro eran $200.000 de traspaso. No, Porque allí ellos, en Japón se cobra bastante bien, sobre todo en primera y en sí. segunda, pero no están acostumbrados a pagar traspasos. No están. Entonces, por ejemplo, $1.000.000, pues casi por gente ya que son medio internacionales o que tienen que destacar muchísimo. Hay muy poquitos casos de 500.000. Entonces no lo fichamos por eso. Y el año siguiente lo fichó el Kobe y la verdad es que en Kobe lo hizo muy bien. Es verdad que él es un jugador, y yo también hablé con el Eibar de él, porque estaba Mendilibar en el Eibar, que fue un jugador, bueno, jugamos juntos Mendilibar y yo, que ahora fichado en el Sevilla, y le llamé y le dije, tienes aquí un jugador que se adapta al fútbol español, porque es un jugador que siempre va al espacio, siempre. Y entonces, ¿qué pasó? Que en el Kobe se encontró con Andrés Iniesta. Entonces, cada vez Mm. que Iniesta cogía el balón con 3 o 4 metros de espacio, y hacía una ruptura. Y eran casi todos los goles del Kobe esos años fueron así, o gol directo después de un pase o asistencia de Furuhashi. Lo hizo muy bien. A mí me sorprendió que no fuese al Mundial, la verdad. Ya vamos a hablar un poco de lo que fue entrenar a Andrés Iniesta, pero, mister, ¿qué más jugadores le llaman la atención de esta actual selección japonesa que también nos llama la atención? Porque antes, por ejemplo, en los mundiales anteriores veíamos a la selección de Japón y veíamos una selección muy local. Ahora ya vemos Ya, una selección que tiene jugadores regados por todo el mundo, en grandes sí, ligas. porque los jugadores japoneses quieren venir a Europa a mejorar. Ellos cuando tienen 18 años, 19, 20, 22, no piensan en ganar dinero, piensan en mejorar. Esa es su obsesión. Y entonces saben que en Europa van a mejorar. Y entonces, a mí, por ejemplo, imagínate que me decían, cuando acababa la temporada, allí la temporada, como sabes, es de febrero a finales de noviembre, y a mí me decían, muchos jugadores me decían, mister, búscame un equipo en España que yo voy, yo pago el viaje, yo pago la estancia, solo porque me dejen entrenar un mes. El mes de vacaciones querían venir a España a entrenar. Y yo les decía, bueno, pero tenéis que descansar, que habéis jugado, no, no, mister, yo quiero mejorar y tal. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos futbolistas, muchísimos futbolistas japoneses, sobre todo en Bélgica y en Alemania, que es el primer, casi todos van ahí, luego bastantes en Portugal también. Y ahí empiezan, a partir de ahí empiezan a aparecer en la Premier, en la Liga Española. Y hablando de jugadores, yo con los nombres soy bastante, porque siempre les digo el 14 o el 15 de tal equipo, tal, algunos. A mí me gusta mucho el medio centro que juega en la selección, que juega en el Sporting de Lisboa, es un buen jugador. También jugó en el Frontale, un medio centro muy, el típico 5 que llamáis ahí en Colombia, ¿no? Eh, pero que sabe jugar al fútbol, que hace jugar al equipo y también es un jugador que creo que en España en cualquier equipo podría jugar.
Mister, y en cuanto a las divisiones inferiores, ¿cuánto ha mejorado el fútbol japonés con los años? Bueno, ellos están llevando ahora mucho entrenador, hay muchos clubes que están llevando entrenadores extranjeros para el fútbol base. Pero, por ejemplo, españoles, hay varios equipos, hay entrenadores españoles en las academias. Le están dando importancia porque desde muy pequeño ellos es que tienen muchísima capacidad de mejora. Los chavales no se cansan nunca, puedes entrenar con ellos. Yo fui a ver el entrenamiento de unos chavales de 12 años y el entrenador les tuvo una hora de reloj, una hora, cada jugador con una pelota de tenis haciendo habilidad. Una hora. Y hablé yo con el entrenador después, yo vi el entrenamiento y le dije, oye, esto de la pelota del tenis, ¿qué lo haces? ¿Una vez a la semana, una vez al mes? Y me dijo, no, no, todos los días una hora. O sea, imagínate. Y no se quejaba ningún chaval. Entonces ellos, ¿qué quiere decir eso? Que generalmente el futbolista japonés tiene mucha calidad técnica. Llegan con una habilidad, con un toque de balón muy, muy bueno. Casi todos los equipos tienen varios lanzadores de faltas buenos, varios. El fútbol japonés le falta un poquito esa competitividad que tenemos, por ejemplo, tenéis vosotros ahí, o los argentinos, o en Brasil, o en las ligas europeas, ¿no? Que ahí somos más competitivos. Ellos un poco por la educación que tienen, que son muy educados, muy respetuosos, también en el fútbol se nota. Y por eso quieren venir a Europa para ganar en esa competitividad. Pero en cuanto a calidad técnica, el primer año que yo llegué, bueno, pues hacíamos entrenamientos como se hacen aquí, ¿no? Como una hora y media, algún día 2 horas, pero generalmente hora y media a 2 horas, ¿no? Y ellos me decían que no, que eso no es entrenar, que eso no es trabajar. Ellos estaban acostumbrados a entrenar 3, 4 horas, 3, 4 horas todos los días, pero todos los días de la semana. Entonces llegaban y yo decía, pero es que llegáis cansados al partido. Y hay que entrenar para jugar bien el domingo y eso les cuesta entender. O sea, ellos el sábado pueden estar entrenando, si el domingo hay partido, pueden estar entrenando 3 o 4 horas tranquilamente. Y dices, venga, se ha acabado el entrenamiento. Y se quedan allí, tirando a gol, haciendo centros. Les tienes que poner una hora, porque si no se te quedan casi todos volviendo a entrenar, una hora, hora y media. Entonces les tienes que decir, oye, 15 minutos o 20 minutos todos dentro. Si no, tiene una capacidad de trabajo claro, que yo iba de España y me sorprendió mucho. Claro. Mister, ¿esa puede ser la mayor aptitud, la mayor virtud del jugador japonés o cuál otra puede resaltar? Sí, yo creo que esa es la capacidad de mejora, de mejora. Ellos, a ver, date cuenta que ellos están educados para respetar a todo el mundo, a todo el mundo. Es más, por ejemplo, ellos cuando hablan con un señor, con uno, no señor, con una persona que es mayor que él, siempre dicen el nombre y luego san por detrás. ¿Eh? Por ejemplo, hablan con uno que se llama José y dicen, y está delante tuyo, o estás en una conversación y cuando se dirigen a él le dicen, José San dijo el otro día, o sea, pero en todas las edades. Entonces ese respeto también llega al fútbol y también llega al entrenador. Entonces tú al jugador le corriges algo y siempre te va a decir que sí, te va a dar la razón y te va a intentar. Luego, a lo mejor, si no está convencido, intentará hablar con algún asistente que no le ha quedado claro, que le expliques mejor, pero en principio nunca te va a decir, no, eso no es así porque yo lo... No, siempre te va a decir, sí, sí, mister tiene razón, me he equivocado, vamos a hacerlo. Pero entonces esa capacidad de mejora que tienen es tremenda, es tremenda. Y por eso llegan a ser futbolistas. Mister, hago un poquito un parate para hablar de lo que ha sido, o pues lo que fue en el corto tiempo que estuve en el COE, entrenar a Andrés Iniesta. ¿Cómo es él en la interna? Y Sí, pues como jugador ya lo conocemos. sí, bueno, yo lo conocía de jugador y lo conocía, bueno, como persona es un 10 es algo fuera de lo normal. Como futbolista, él es un futbolista, ya lo conocéis, es un futbolista que está disfrutando ahora del fútbol.
¿qué pasa? Que yo tuve mala suerte con él. Mala suerte porque cuando yo llegué, claro, Andrés necesita un equipo de jugar, de tener el balón. Porque, ¿qué pasó? Que el año que fue, por eso el año pasado sufrieron ellos. No renovaron a Vermaelen. Vermaelen era el jugador belga, ¿te acuerdas que también jugó en el Barça, el central? Que toda la salida de balón era con él. Y luego en el centro del campo jugaba Samper, que es un jugador también que jugó en el Barça, Sergi. que se había roto los cruzados, la rodilla. Entonces, claro, el equipo ya no tenía esa pausa. Los centrocampistas que había eran todos de ida y vuelta, de vos, de tu vos, que se llamamos aquí, ¿no? Entonces, claro, Andrés en ese fútbol sufre porque nunca ha sido un jugador de recorrido. Entonces, él cuando te coge el balón en tres cuartos, hay a 20 metros, 15, 20 metros del área rival, siempre te filtra, siempre hace el pase que más daño le va a hacer al rival, ¿no? Y entonces el año pasado él sufrió mucho porque el equipo no tenía esa pausa, no tenía esa calidad para sacar el balón, y fue una pena porque él todavía está, a pesar de la edad, es verdad que está teniendo lesiones, ahora también me dicen que está lesionado y no ha debutado este año todavía, porque tiene ya 38 años y está teniendo lesiones, pero tiene una calidad técnica y luego está disfrutando un poco de fútbol. A los jugadores españoles, Raúl del Real Madrid, también le pasó un poco lo mismo cuando fue a Qatar. Como en esos países hay menos presión de la prensa, pues ellos disfrutan de otra manera. Y Raúl también disfrutó mucho cuando estuvo en Qatar, y Iniesta está disfrutando también allí en Japón. Otro caso, mister, es el de Boyan, que pues Sí, sinceramente acá en Latinoamérica todos esperábamos mucho más de la carrera de Boyan. De pronto, en cuanto a la calidad de clubes a los que iba a sí, ir después del Barcelona, ¿cómo está Boyan? ¿Cómo sí. está Boyan Bueno, físicamente? ¿Fue su nivel? he leído casualmente hoy que creo que por lo menos la prensa da como seguro que va a anunciar la retirada esta semana o la que viene. Bueno, él cuando llegué yo no era titular, en el Kobe nunca tuvo continuidad. Eh, Cuando yo me fui, dejaron un poco de contar con él y se operó. Y él, creo que tenía algún problema, que podía jugar, pero no le permitía jugar al 100%. Entonces, él tenía esos conceptos que siempre le hicieron destacar de joven en el Barça. Esos conceptos del fútbol del Barça los tenía muy bien, sabía dónde recibir, cómo girarse, pero luego le faltaba ese, no sé si decir fuerza o esa velocidad para hacer daño al rival. ¿Me entiendes? O sea, la idea la tenía muy buena, el concepto también, pero siempre pasaba algo porque le faltaba un poquito que creo que después cuando yo me dijeron, no, se ha operado porque no se veía bien, yo entendí algunas cosas. Bueno, mister, y ya hablando un poco más de la selección japonesa, que es la que va a enfrentar a Colombia ahorita el 28, ¿qué podemos decir de Hajime Moriyasu, del entrenador de la selección japonesa, que tan solo entrenó al Sanfrecce allá en Japón y después pasa a la sub-23 y directamente a la de mayores? Sí, pero en el Sanfrecce Hiroshima él ganó la liga, creo que fue 2 años consecutivos, que era un equipo que no es de ganar la liga. A ver, en Japón la liga no es como en España, y yo creo que como en Colombia, ¿no? Que en España, si no gana el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid, eh, es raro, ¿no? Es Sí. muy raro. En Japón hay 8 o 10 equipos que pueden ganar la liga. ¿Eh? Cada año cambia mucho. Por ejemplo, el Kobe que el año pasado estaba abajo, este año va líder. Y el Cerezo que el año pasado estaba arriba, este año va abajo. O sea, hay mucho cambio, no es como en España, ¿no? 8 o 10 equipos. Pero Hiroshima, bueno, de esos 8 o 10 equipos, podemos decir que es el octavo o el noveno, no es ni el cuarto ni el quinto. Entonces él ganó la liga con ese equipo 2 años consecutivos, y eso yo creo que en ese momento había un entrenador, no sé si estaba Aguirre o algún seleccionador extranjero en la selección, y él fue a la sub-23, y en el momento que quedó libre le dieron el equipo. Y bueno, pues antes del Mundial había perdido
perdió en casa la clasificación contra un equipo asiático bajo, no me acuerdo ya el nombre, pero un equipo, y se clasificó, bueno, ganando al final en Australia y tal, pero la gente estaba un poco, se decía que podía ser, el Mundial podía ser en los últimos partidos, pero luego como hizo un gran Mundial, pues ahora ha cogido fuerza. Sí, es más, pasa un gran grupo y después yo creo que fue en cuanto al juego supremamente superior a Croacia. La mala Sí, suerte de los penales los deja por sí, sí, fuera. sí, sí, seguramente España fue superior que ellos, perdió, pero es curioso, contra Croacia eh, creo que fue superior, por lo menos en fases del partido. Y luego tuvo un par de ocasiones para ganar el partido, pero luego en los penaltis, pues, claro, seguramente, bueno, los penaltis siempre decimos que es una lotería, bueno, hasta cierto punto es una lotería, ¿no? Pero Correcto. eh, tal vez los jugadores croatas tienen otro carácter para aguantar esa presión, seguramente no están más acostumbrados, ¿no? ¿Por Mister, y qué? por último, Porque hay una cosa en Japón que se me escapaba. ah, En Japón el error está muy mal visto, el error, el fallo, sí, ¿sabes? Entonces cuando yo llegué, por ejemplo, yo les decía a los jugadores driblar y tal, y ellos no querían driblar porque si pierden el balón, parece que entonces aunque no haya una presión mediática como hay en España o tal, la presión que ellos tienen fallar es más grande que un jugador europeo. Falla un penalti y dice, bueno, esto son cosas, me fastidia, pero son cosas de fútbol, ¿no? Pero allí es mucho más, y yo creo que esa presión pudo con ellos. Mister, y por último, y ya para ir terminando, ¿de qué se tiene que cuidar Colombia de esta selección japonesa? ¿Cómo le puede hacer daño Japón a Colombia en el partido que van a tener? Bueno, ellos son muy estudiosos y seguro que le han estudiado a Japón y saben cómo le puede hacer daño. Puede cambiar completamente. Japón puede apretarte arriba. Yo le he visto jugar a Japón, ¿no? Cuando estuve allí, vi muchos partidos de Japón y vi muchos partidos contra equipos americanos, como fue Centroamérica, Costa Rica, eh, alguno más, vi varios, Bolivia, y les ganaron a todos con bastante facilidad y a todos presionando alto, con presión alta. Pero luego vino Brasil y Brasil le ganó antes del Mundial y contra Brasil jugó totalmente replegado. Quiero decirte que ellos son capaces depende de lo que piensen ellos, lo van a hacer. Eh, Fundamentalmente eh, tienen que tener cuidado con el balón parado. En defensa, balón parados son bastante flojos, pero en ataque tienen muchísimas variantes trabajadas, muchísimas, y lo van a hacer, y lo van a hacer bien. Y luego, lógicamente, lo que hemos dicho antes, hay que tener mucho cuidado con mi toma. Si sale de inicio, casi mejor para Colombia, porque a veces se va diluyendo. Pero si sale el segundo tiempo, minuto 50 o 55 del segundo tiempo, es muy peligroso, porque es un jugador que es capaz de salir hacia los dos lados y tiene la portería, eh, puede hacer asistencias, pero también puede hacer goles. Hay que ayudarle al lateral que esté, si recibe o no dejarle recibir, que ahí sufre él, si nota que el marcador está muy encima de él, empieza a sufrir, pero si es capaz de recibir y girarse, es un jugador que hace muchísimo. Bueno, pues a Miguel Ángel Lotira, entrenador español que mucho tiempo pasó en Japón, muchísimas gracias por estos minutos Vale, acá, por este análisis del fútbol japonés y que va a ser pues el próximo rival, bueno, el próximo rival va a ser Corea del Sur, pero Colombia también va a enfrentar a Japón en esta fecha FIFA. sí, Muchísimas gracias por estos minutos, por esta buena vale, charla y por ese análisis del fútbol asiático, vale. muy amable. Corea del Sur también los conozco porque jugué la Champions con ellos. Corea del Sur, que a lo mejor tienen menos calidad, pero son más competitivos, ¿eh? Son más peleones. Sí, sí, son más peleones que los japoneses, más competitivos. Bueno, ya estaré pendiente a ver si soy capaz de ver los partidos. Si lo puedo encontrar en Dazón o en algún sitio. Mister, muchas gracias, muy A amable. vosotros, a ti, buen Que estés abrazo. bien.